presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los que se conectan con nuestra señal a través de la emisora Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Agradecemos su tiempo e interés en los temas que compartimos a diario con todos ustedes. Y de igual manera, quiero agradecer, como de costumbre, a la Majestad de los Cielos, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, por su guía y dirección en los mensajes que divulgamos, para nuestro tiempo, por supuesto. Hoy estaré compartiendo con todos ustedes, distinguidos oyentes, el tema que lleva por título La última generación y el juicio. Sí, tema que está en el tapete en los actuales momentos. Es la demostración final, este tema, del Evangelio. Así es, como le decía, distinguidos oyentes. El mundo aguarda una demostración final de lo que el Evangelio puede hacer por la humanidad. Está guardándola. Cristo mostró el camino tomando forma humana y demostrando el poder de Dios. Eso fue una maravilla. Los hombres deben seguir su ejemplo, probando que lo que Dios hizo en Cristo puede hacerlo de igual manera con todo ser humano que se somete a Él. Ahora, tenga usted la seguridad que cuando esta demostración se realice, vendrá el fin y el gobierno de Dios quedará plenamente reivindicado. Así como lo está escuchando. Vendrá el fin y el gobierno de Dios quedará plenamente reivindicado. Ahora, veamos lo que hay, el contraste que existe entre lo que es la santidad verdadera versus las falsas doctrinas. Veamos eso. Hoy, por ejemplo, se enseñan muchas doctrinas falsas sobre la santidad. Por un lado, ahí están los quienes niegan el poder de Dios para salvar del pecado. Por el otro lado, hay quienes se jactan de su santidad y proclaman estar sin pecado. Pero ambos extremos son peligrosos, pues la Biblia claramente enseña que la santidad es un objetivo, como un objetivo para el cristiano. Dice en la epístola a los tesalonicenses, la primera, capítulo 5, dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice, ¿no? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea que buscar la santidad por cuenta propia, eso no es bíblico. Así que la santificación en el plan de la salvación incluye no solo el perdón del pecado, sino la restauración completa. Así mismo. ¿Por qué? Porque el perdón presupone el pecado y se otorga a condición de romper con él. Mientras que la santificación significa apartarse del pecado y nos indica una liberación de su poder y una victoria sobre el mismo. O sea, desde otro enfoque lo podemos ver. Viene a ser como un barco que ha sido averiado y remolcado al puerto para estar a salvo, pero no está sano. Hay que repararlo. Igualmente el hombre perdonado está salvo, pero necesita restauración completa. Y este proceso de restauración es lo que se llama bíblicamente la santificación, que incluye, como dice el texto que acabamos de leer, cuerpo, alma y espíritu. Sí, este es un proceso de santificación. En la Biblia, tanto el proceso como la obra terminada son llamados santificación. ¿Ok? Los creyentes son llamados santos y santificados.
aunque no hayan alcanzado la perfección, porque la santificación completa es obra de toda una vida, una carrera. Cuando el hombre abraza el pacto sempiterno del Señor, entonces ahí comienza la carrera del hombre hasta el final de sus días en esta tierra. Por eso el apóstol Pablo decía que debemos perseverar hasta el fin para ser salvos. Perseverar. Esa doctrina de salvo siempre salvo, eso es corrupción. Ahora, ¿cómo se completa la santificación en nuestra vida, toda una vida? Bueno, se inicia, como les digo, en el momento de la conversión. Continúa durante toda la vida y cada victoria apresura el proceso. Es así como un hombre puede obtener victoria sobre un hábito, por ejemplo, con el tabaco o con el alcohol o la pornografía, y de igual manera puede llegar a ser victoriosa sobre todas las demás situaciones de pecado en la que caemos los hombres. Solamente pudiera nombrarle tres: el tabaco, el alcohol y la pornografía por allí, pero está la mentira, está la infamia, está el que levanta falsos testimonios contra sus propios hermanos. Ahí está lo que llaman el chisme, está lo que llaman eh, la coacción, la manipulación, inventar cuantas cantidad de cosas existen como para execrar al hermano, ¿eh? Porque la envidia se lo está comiendo. Entonces eso es pecado y la paga del pecado es la muerte. Entonces mientras que esa persona está chismeando, mientras esa persona está tratando de acabar con un ministerio que está al servicio del Señor, entonces esa persona está ubicada simplemente en seguir su trabajo y su ministerio. Entonces solamente es cuestión de tiempo y esperar que el Señor determine su juicio. Eso es todo. Sí. Cuando la obra esté terminada, cuando haya adquirido victoria sobre todo mal esa persona, estará listo para la traslación. No estoy hablando del chismoso, porque el chismoso, la persona que levanta calumnia, la persona que genera incertidumbre, genera duda, habla mal de un prójimo, esa persona, si no se arrepiente a tiempo, se le encallece el corazón y va a la perdición. Pero tiene la posibilidad de arrepentirse, enmendar el error, pedir perdón, ¿no? Porque no es fácil cuando usted, por ejemplo, la personalidad de una persona, usted la tira por el suelo, en cómo recoge usted esos vidrios, porque hay gente que callan y otorgan, son peores los que callan ante circunstancias de esa naturaleza que los que emiten el falso juicio. Sí, porque somos cómplices no solamente por lo que decimos, sino por lo que dejamos de decir y por lo que callamos. Igualito somos cómplices. Entonces, eso es importante ahorita en estos actuales momentos porque ya se está levantando la serpiente. Todo el que está haciendo un trabajo específico, bien en el continente que sea, siempre se va a levantar la serpiente. Y la Biblia dice que tus peores enemigos serán los de tu propia casa. Imagínense ustedes eso. Entonces ya sabemos eso, ¿no? Lo importante es que sigamos adelante y que se caiga lo que se tenga que caer. Que se caiga lo que se tenga que caer. Vamos a ver hasta dónde llegan todas esa marramucia, toda aquella infamia, toda la situación que se está levantando ahorita. Inclusive la misma iglesia que se levantó para abrirle los ojos a toda una generación de iglesias, bueno, mire por el camino por donde ya están dando, andan transitando por caminos escabrosos y peligrosos. Entonces la gente tiene que despertar. Sí, la última generación tiene que hacer una demostración final. ¿Cómo se hace? Bueno, por medio de esta última generación de creyentes, Dios hará la demostración final de lo que puede hacer con la humanidad. Sí, tomará a los más débiles de los débiles, aquellos que llevan todos los pecados de sus antepasados, y en ellos mostrará su poder. Estarán sujetos a toda tentación, pero no cederán y demostrarán que es posible vivir sin pecado. Eso es lo que está esperando nuestro Señor. La rebelión de Satanás es tremenda. Sabe que está en los últimos tiempos y está como león rugiente buscando a quien devorar. El conflicto es un conflicto cósmico. Así que la rebelión que se produjo en el cielo
introdujo el pecado en el universo de Dios. Lucifer, pues, decidió ser igual al Altísimo y ensalzar su trono sobre las estrellas de Dios. Y esta declaración equivalía a deponer a Dios y ocupar su lugar, una declaración de guerra. Ahora, el contraste entre Cristo y Satanás es absoluto. Satanás se exaltó mientras que Cristo se humilló. Satanás quiso ser Dios mientras que Cristo se hizo hombre. Y Satanás quiso sentarse como Dios en un trono mientras que Cristo como siervo lavó los pies de los discípulos. ¿Te fían? El contraste. Comandante en jefe, mire lo que vino a hacer. Se quitó la charretera para venir a este moribundo planeta a morir una muerte ignominiosa por la salvación suya y la de este servidor. ¿Qué le parece? Es una guerra que hay contra la ley de Dios. Sí, comenzó en el cielo. Satanás ha estado constantemente en contra de esa ley. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es un reflejo del carácter de él. Y ese carácter es opuesto, por supuesto, al de Satanás. Cristo y su ley son inseparables. Así está escrito. En la cruz del Calvario, Satanás intentó apuñalar tanto la ley como el corazón de Cristo. Pero, siempre un pero. Dios dispuso otra cosa. La muerte de Cristo fue un tributo a la ley que la engrandeció y la hizo honorable. Podemos ver un ejemplo importante, por ejemplo, el de la demostración a través de lo que pasó con Job en el libro de Job. Los invito a que lean el libro de Job. Interesantísimo. Pues miren, Job pasó por algunas de las experiencias que se repetirán en la vida de los escogidos de la última generación. Era un hombre bueno y próspero. Dice la escritura que era justo y perfecto. Aún así, Satanás desafió a Dios, afirmando que Job le servía solo por beneficio propio. Dios permitió que Satanás lo probara, quitándole sus posesiones, que le quitara sus hijos y su salud. Pero Job permaneció fiel, aún con eso. Job no entendía por qué caían sobre él estas calamidades. No sabía nada del desafío de Satanás, ni que Dios dependía de él en esta crisis, pero conservó su integridad y su fe en Dios. A eso nos está llamando Dios para estos últimos días. Así que, hermanos míos, apreciados, distinguidos oyentes, la prueba final ya arrancó de esta última generación. Los hijos de Dios que vivan en los últimos días pasarán por una experiencia similar a la de Job. Sí, serán probados como él, seremos privados de todo apoyo humano. Satanás tendrá permiso para atormentarnos. El Espíritu de Dios se retirará de la tierra, hasta a punto de retirarse, y la protección de los gobiernos terrenales será eliminada. Así que el pueblo santo clamará a Dios día y noche por liberación, pero él aparentará no oír. Nuestro Dios deberán vivir o deberíamos vivir sin intercesor a la vista de un Dios santo. Y sin embargo, la Biblia dice que vamos a poder resistir, que no pecaremos. Entonces, ¿por qué no vamos alimentando esa verdad en nuestra mente y nuestro corazón para cuando llegue el momento? Eso es lo más indicado. El juicio de Dios, siempre en el juicio de Dios hay una vindicación. En el gran conflicto estamos ante una escena de juicio. Satanás es el acusador. El gobierno de Dios está en juego. Y la ley es el punto específico de ese ataque. Así que para ganar el caso, Dios necesita demostrar que su ley puede ser guardada por los seres humanos más débiles en las circunstancias más difíciles. De esta última generación, Dios elegirá a personas comunes para hacer una demostración efectiva y contundente de esa verdad. Le va a demostrar al planeta entero y al universo que sí se puede, porque la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque no somos nosotros, es el apoyo de Dios a través de Jesucristo y su Espíritu Santo para lograr el cometido. Se quedaría reivindicada la voluntad de Dios. Aunque sean amenazados, torturados y perseguidos, estarán frente a la muerte cuando se promulgue el decreto de adorar a la bestia y su imagen. Sí, eso es lo que viene.
pero no cederán. Estarán dispuestos a morir antes que a pecar. Y a eso es cuando nosotros debemos decir, Señor, heme aquí. Estoy a su disposición. Eso es lo que debemos decir. Porque el resto, entonces sería un cristianismo light. Un cristianismo light. De la boca hacia afuera. Pero en el corazón, un saludo a la bandera. Hay un privilegio, pero también hay una responsabilidad. Sí, porque es un admirable privilegio que se nos concede como pueblo el de limpiar el nombre de Dios con nuestro testimonio, el de reivindicar su voluntad, en decir que lo que Él dice es cierto. O sea, que este testimonio no es simplemente de palabras, sino de vida. Él dice allá en su Evangelio, en el capítulo 1 de Juan, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así dice el Evangelio. Así que, distinguidos oyentes, estamos viviendo en el gran día de la purificación del santuario. Todo pecado debe ser confesado y enviado por fe al juicio. La purificación del santuario celestial depende de la purificación del pueblo de Dios en esta tierra. Dice el libro de Isaías, ¿quién podrá morar con el fuego consumidor? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Lo registra Isaías capítulo 33. Ahora, Dios depende de nosotros como dependió de Job. La pregunta sería, ¿usted está bien colocado o ha colocado bien su confianza en Dios? Esa es la pregunta. Entonces creo, distinguido oyente, que pudiéramos resumir este tema, pudiéramos resumirlo y hacer una síntesis a través de ciertas interrogantes. ¿Qué fue cuál es el tema central de todo esto? Pudiéramos preguntar cuál es el propósito final del Evangelio. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? Pues el propósito final del Evangelio es demostrar que lo que Dios hizo en Cristo puede hacerlo en todo ser humano que se somete a Él. Y la demostración final de lo que el Evangelio puede hacer por la humanidad será manifestada a través de la última generación de creyentes, quienes vivirán vidas completamente victoriosas sobre el pecado. Eso es lo que transmite el tema, la Santa Escritura. Otra interrogante, ¿qué diferencia existe entre el perdón y la santificación? Pues miren, el perdón presupone el pecado y se otorga a condición de romper con él, neutralizando su efecto. Mientras que la santificación, por otro lado, es el proceso de apartarse del pecado e indica la liberación de su poder y la victoria completa sobre él. Sí, es decir, el perdón salva al hombre como un barco averiado remolcado hacia su puerto, mientras que la santificación lo restaura completamente. Ya lo vimos en el ejemplo anterior. Otra pregunta, por ejemplo, ¿por qué la última generación es tan importante en el plan de Dios? Bueno, porque esta última generación es crucial porque a través de ella Dios hará la demostración final de lo que puede hacer con la humanidad. Tomará a los más débiles, a aquellos que llevan todos los pecados heredados de sus antepasados, y en ellos mostrará su poder para vivir sin pecar. Y esta demostración final acallará para siempre las acusaciones de Satanás de que la ley de Dios no puede ser obedecida. Y eso Dios lo va a demostrar que sí puede ser obedecida. Otra pregunta, ¿cuál es el contraste fundamental entre Cristo y Satanás? Bueno, el contraste es absoluto. Satanás se exaltó a sí mismo mientras que Cristo se humilló. Satanás quiso ser Dios mientras Cristo se hizo hombre. Y Satanás quiso sentarse como Dios en un trono mientras que Cristo como siervo se humilló y le lavó los pies a sus discípulos. Y vino a nacer en un granero. ¿Qué le parece? Siendo un rey, ¿no? Y del universo. Otra pregunta, ¿qué similitudes existen entre la experiencia de Job y la de la última generación? Importante esa pregunta, ¿eh? Pues la última generación
experimentará pruebas similares a las de Job. Serán probados severamente, privados de apoyo humano. Satanás tendrá permiso para atormentarlos, estarán perplejos por sus circunstancias y sin embargo mantendrán su integridad y su fe en Dios. Así que así también como Job, no entenderán completamente por qué están pasando por esas pruebas, pero serán fieles hasta el final. Y quiere que le diga otra cosa, es un privilegio para esta generación saber por lo que han pasado todos estos hombres de antaño, para saber que la profecía se repite, los hechos se repiten y cómo triunfó ese pueblo de antaño. Entonces, para nosotros sería un privilegio ver ese ejemplo y emularlo para poder nosotros entonces transitar ese camino que viene. Otra pregunta, ¿por qué Satanás se opone especialmente a la ley de Dios? Ya lo hemos dicho, Satanás se opone a la ley de Dios porque esta ley es el reflejo del carácter de Dios. Y ese carácter es opuesto, por supuesto, bueno, de extremo a extremo al de Satanás. Dado que Cristo y la ley son inseparables, atacar la ley es atacar a Cristo mismo. ¿Por qué? Porque la ley condena el carácter y las acciones de Satanás. Y todo lo que es pecado, dice que el pecado es transgresión de esa ley y la paga del pecado de la muerte. ¿Qué significa? Otra pregunta, que los santos tendrán que vivir sin intercesor. El intercesor es el Espíritu Santo. Significa que durante el tiempo final de prueba, que estamos esperando, Cristo habrá terminado su obra de intercesión en el santuario celestial, por lo que ya no podrá obtener perdón por nuestros pecados. Los santos deberán mantenerse fieles por fe, aparentemente solo frente a un Dios santo. Aunque Dios aparentará no oír sus clamores, en realidad seguirán siendo objeto de su amor y su cuidado. Porque el Espíritu Santo va a partir, el Señor va a decir consumado es en el juicio y ya no hay más nada que hacer. Por eso se les dice y se les advierte, sellen el pacto sempiterno con el Señor, bautícese como Dios lo estableció, eso es sellar el pacto, y comiencen a guardar los mandamientos conforme están establecidos en el texto sagrado, para que lo pueda asistir entonces el juicio, la mano protectora del Señor, y salga ileso de ese juicio y pueda ser trasladado a las mansiones celestiales. Pudiéramos también preguntarnos cómo se relaciona la purificación del santuario con la purificación del pueblo de Dios. Pues la purificación del santuario celestial depende directamente de la purificación del pueblo de Dios en esta tierra. Mientras el sumo sacerdote se encuentra en el lugar santísimo, ahora el pueblo de Dios debe estar cara a cara con él, con Dios, con todos sus pecados confesados. Así que la purificación completa del pueblo es necesaria para que pueda subsistir a la vista de un Dios santo, porque no tolera el pecado. ¿Ok? Otra pregunta, ¿por qué Dios permite que Satanás pruebe a su pueblo hasta lo sumo? Pues Dios permite estas pruebas para acallar para siempre las acusaciones de Satanás, para demostrar que su pueblo le sirve por motivos de lealtad y de rectitud y no por recompensa, para limpiar su propio nombre de las acusaciones de injusticia y para demostrar ante el universo que su ley puede ser observada por los seres humanos más débiles en las circunstancias más difíciles. Y por último, pudiéramos hacer una pregunta, yo creo que una de las más importantes. ¿Cuál es el verdadero testimonio que Dios espera de su pueblo? Sí, reflexionemos en esta respuesta. Dios espera que su pueblo dé un testimonio de vida, no solo de palabras, como dice el texto, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Una vida transformada que refleje el carácter de Dios y demuestre la victoria sobre el pecado es el testimonio más poderoso que podemos dar y lo que limpiará finalmente el nombre de Dios. Así que, bueno, muy bien. Espero haber contribuido con el desarrollo de este tema como uno de los temas más emblemáticos y controversiales del día de hoy. Porque inclusive la iglesia que guarda los mandamientos está dividida en relación a este y otros temas más, que obedecen más a corrientes dispensacionalistas y de una teología liberal que ha minado la iglesia y le está haciendo un grave daño a sus miembros y por ende al mundo entero.
Por ello, esperamos que este tema sea plenamente entendido por el bien de los que están a punto de ser trasladados a las mansiones del reino celestial. Es apremiante que usted revise palmo a palmo y milímetro a milímetro cada porción de este tema y lo compruebe con las escrituras sagradas. Eso le dará tranquilidad y seguridad ante la confusión reinante que opera en este momento a nivel de casi todas las iglesias que dicen ser cristianas. Solo esperamos que el peso de este mensaje lo haya sentido usted en su mente y en su corazón. Es vital. Muy bien, distinguida audiencia, hasta aquí nuestro mensaje. No se pierda nuestro próximo tema. Les habló el pastor José Barito desde Radio Perspectiva Bíblica Mundial en Venezuela. Es nuestra oración que el Señor bendiga su vida y la de su familia en gran manera. Dios les bendiga. Mostrándonos están